el pastor Raúl Peña y la pastora Anita Peña, para que estemos con ustedes durante esta hora del Instituto Bíblico Radial en el tiempo de manifestación del reino, para que compartamos juntos para la gloria del Señor Jesucristo, a quien todo cuanto hagamos es para que Él sea exaltado, seamos todos dirigidos, nosotros compartiendo la palabra y ustedes escuchando, y todo cuanto hagamos, mis hermanos, sea para conocer su bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos, que podamos entender tu propósito y sobre todo que quede en nuestro espíritu su palabra, mi hermano, para que seamos transformados y de esa manera cumplamos todos el propósito de Dios. Sean pues benditos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el día de hoy vamos a dedicar un poquito de tiempo, mis amados, a explicar un poco sobre los exámenes del Instituto Bíblico Radial. Hemos ya cursado 4 módulos, de los cuales muchos ya han presentado sus exámenes y otros están por hacerlo. Y de esto queremos precisamente platicarles. ¿Cómo van a ser los exámenes? Bien, los exámenes pueden ser modulares. Ahorita hemos terminado 4 módulos, de tal manera que ya pueden en cualquiera de los módulos presentar sus exámenes. Algunos se han acercado a la radio y han traído su USB. Los que nos están viendo por internet, aquí tenemos de uno de ellos que ya lo dejó, para que aquí le vaciemos nosotros los programas que ya pasaron, que llevamos 8 clases, y de esta manera ellos tener su USB y en su casa estar oyendo o reproduciéndolos en su computadora. Si tú así lo deseas, puedes venir a las oficinas del Instituto Bíblico Radial, prolongación de la calle 12 Poniente Norte, esquina con Libramiento Norte. En la parte de afuera hay una lona en donde está el nombre de la estación Manantial de Vida Radio FM 93.7. Nos dejas tu USB a la hora que vengas y nosotros copiamos las clases para que tú las tengas. Hay otros que nos han pedido también si es posible tener el material por escrito. Estamos entregándoles una copia del material por escrito. Solamente que ahí tienen que venir de 9 a 11, entre ese horario es que lo podemos entregar nosotros. El USB lo puedes dejar a cualquier hora, te lo grabamos y después lo recoges. Son de las maneras que podemos nosotros directamente, pero si tú tienes computadora o puedes ir a un ciber, entonces hay 2 posibilidades. Está Manantial de Vida Radio.tv y ahí están las clases, o puedes entrar a Facebook a la dirección todo con mayúscula MRB chica A, Ministerio de Ríos Vida Abundante. De esas 2 maneras ahí están las clases ya por separado y ahí puedes tú también acceder a ellas, las puedes bajar, las puedes grabar, de tal manera que estamos viendo la posibilidad de que tengas el acceso al material para que de esta manera se puedan completar los exámenes. Ahora bien, vamos ahora a los de la radio. Hay muchos que están fuera de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y obviamente se les está dificultando trasladarse hasta acá. Por lo tanto, vamos a leer el examen del módulo número 1. El viernes leeremos el examen del módulo número 2 para que ustedes puedan anotarlo, por favor, o si están aquí en Tuxtla Gutiérrez también y no quieren venir hasta la estación, sino ya quieren traer contestado su examen, bueno, de esa manera puede ser. Queda por fuera, mi hermano, el hecho de que
algunos dicen, y si lo cotejan con sus escritos o lo cotejan con su UCB, lo que importa es que aprendas. Lo que queremos es que tú aprendas, Amén. Mi hermano. Y por demás está la confianza que tenemos que tenerles, porque todos los que se inscribieron al Instituto Bíblico Radial son hermanos que traen en su carta pastoral, que están en orden y se ve que es gente con deseos de aprender. Así que esa es la intención. Todo lo demás, mi hermano, lo dejamos por fuera. No somos del mundo secular para no tenerles confianza. Así que, ¿alguna pregunta, pastora? Pastor, ¿se puede contestar los exámenes con una hoja adicional? ¿O Sí. varias hojas las que se necesiten? Sí, el examen que le estamos, ahorita que vamos a leer, es la carátula, podríamos decir, y ustedes anexan tantas hojas como necesiten, porque el examen es de comprensión y desarrollo. O sea, comprender el tema de qué se trata y usted lo desarrolla con lo que haya entendido. Puede ser corto, puede ser extenso, así que usted puede agregarle al examen todas las hojas que sean necesarias. Amén. Bien, primera pregunta del módulo 1. Examen del módulo 1. Así le pondrían en la parte de arriba. Y la primera pregunta es, ¿qué es un libro sagrado? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un libro sagrado? Y ahí usted contestará, por lo que entiende, alrededor de los libros sagrados, ¿verdad? ¿Qué son? O sea, ¿qué significan para los pueblos? Luego viene la pregunta número 2, que dice, ¿cómo ha influenciado la Biblia? Pregunta número 2, ¿cómo ha influenciado la Biblia? ¿Qué quiere decir? La Biblia es un libro sagrado, ¿verdad? Es el libro sagrado de nosotros, los cristianos. ¿Y cómo ha sido su influencia? A eso se refiere la pregunta número 2. Luego tenemos la pregunta número 3. ¿Qué es la Biblia? Ahí ya específicamente se refiere a la Biblia como libro. ¿Qué cosa es? ¿Verdad? 4. Diferencia entre ciencia y Biblia. ¿Cuál es lo que marca realmente que los libros de ciencia sean una cosa y la Biblia sea otra cosa? ¿Qué es lo que nos diferencia? Pregunta número 5. ¿Por qué se llama Biblia? Entonces ahí vas a poner el origen de su nombre, ¿verdad? Bien. Luego tenemos la pregunta número 6. ¿Quién es el autor de la Biblia? Ahí vas a explicar quién es prácticamente el que le dio origen a la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es su autor? 7. ¿Bajo qué inspiración escribieron la Biblia los escritores? ¿Bajo qué inspiración escribieron la Biblia los escritores? También fue de su pensamiento, lo oyeron de alguien, lo transmitieron o vino del cielo, ¿verdad? 8. Dé algún ejemplo por qué se considera la Biblia de origen divino, ¿verdad? ¿Por qué podemos nosotros decir que la Biblia es revelada por Dios? Dé usted un ejemplo de lo que usted entiende de por qué la Biblia es de origen divino. 9. Dice, ¿tiene la Biblia leyes descubiertas por la ciencia? O sea, en el contenido de la Biblia, el Señor reveló
leyes que después los científicos con todos sus estudios lograron descubrir. Si hay alguna que usted conozca, la pone en su respuesta del examen. Y la 10, ¿qué no es la Biblia? ¿Verdad? Ya vemos que la Biblia ha sido agarrada para muchas cosas, hasta a veces la comparan ahí como si fuera un libro de adivinación, ¿verdad? Como dice, Nostradamus y la Biblia, ¿no? No es lo mismo, no, de ninguna manera. Entonces hay que entender qué cosa no es la Biblia para que nosotros no la permitamos que se le compare, que se le iguale con otros libros que realmente no son de inspiración divina, ¿verdad? Entonces hoy lunes les leí para los que no pueden venir, los que están fuera de la ciudad o los que están lejos de aquí, de las oficinas del Instituto Bíblico Radial. La intención del instituto, si ya te estamos llevando las enseñanzas a tu casa, pues también vamos a llevarles los exámenes. Y ustedes allá, lo que sí les pedimos es que desarrollen la pregunta, desarrollenla con lo que tú entiendes, ¿verdad? Y por ahí decían, oiga, ¿y si no la paso? No, mijo, no es una escuela como la que tradicionalmente ha sido. Si tú ya te esforzaste en contestar todas las preguntas, ¿verdad? Si ya te esforzaste en contestar todas las preguntas, quiere decir que tú estás interesado, ¿verdad? Entonces hagamos el mejor esfuerzo y de esta manera podamos nosotros, ¿verdad? Poder llegar a la conclusión de mejor término. La número 9 dice así: ¿tiene la Biblia leyes descubiertas por la ciencia? Les voy a decir una. En la Biblia está que la tierra es esférica. Muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene eso de ciencia, mi hermano? Es que eso se descubrió hasta el año 1600, 1700, y la Biblia está escrito en el libro de Job, esto que te estoy diciendo. Entonces, la Biblia contiene descubrimientos que después se harían. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la Biblia leyes descubiertas por la ciencia? Amén. ¿Qué quiere decir? Al final, cuando Daniel dice, y la ciencia aumentará, muchos están preocupados porque la ciencia está aumentando, sí, pero la ciencia cada vez demuestra más que en muchos pasajes la Biblia tenía razón, ¿verdad? Entonces, ya desde el principio, ¿verdad? El Señor, por ejemplo, la Génesis 1:3, y dijo el Señor, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y entonces, ese es el origen del universo, que ahora están descubriendo, que les llaman de muchas maneras, pero ahí está escrito ya en la Biblia desde Génesis 1:3. La Biblia, la ciencia hasta ahora está empezando a comprender el origen del universo. Sin embargo, Dios ya lo había revelado en Génesis 1:3. Respecto a eso es que se refiere la pregunta, ¿verdad? Ahora la ciencia ha descubierto, y si usted escucha de nuevo la clase número 1, usted va a encontrar ahí la respuesta. Bien, entonces nos tomamos un tiempo, ¿verdad?, para explicar las 10 preguntas, ¿verdad? Termino repitiendo de nuevo la pregunta número 9, que está un poquito larga. ¿Tiene la Biblia leyes descubiertas por la ciencia? No me vayan a poner sí o no es así, no es de opción múltiple, es simple, es de desarrollo del tema, la tienen que desarrollar, amén, lo que hayan ustedes comprendido. Y bien, y terminamos la 10, dice que no es la Biblia, ¿verdad? No es un libro no es un talismán que se abre en el Salmo 91, ¿verdad? Y con eso se van a ir los demonios. No, eso no es la Biblia, no es un talismán. Y como eso, muchas gentes toman a la Biblia, mi hermano, como un libro de adivinación. No, eso tampoco es la Biblia. Entonces, eso es lo que hay que explicar, qué no es, para que no la usemos mal, ¿verdad? Bien, entonces, módulo 1,
Pastora, módulo 1, 10 preguntas. Como usted me decía, pueden usar todas las hojas que ustedes quieran y la agregan a estas 10 primeras preguntas. O pueden ir pregunta 1 y desarrollan la pregunta 1, pregunta 2, desarrollan la pregunta 2, pregunta 3, en fin, como usted haya entendido, pero contéstelas. Eso sí, no les va a tener que venir a dejar al Instituto Bíblico Radial. Con cualquiera de los hermanos que usted encuentre, a la hora que venga, puede usted dejar su examen. Le pido de favor que si tiene varias hojas, como creo que va usted a usar varias hojas, todas las hojas le ponga su nombre, por favor, ¿verdad? Sí. Amén. ¿Algo más, pastor? Sí, era eso, que no se olviden de poner su nombre en las hojas y que por favor algún clic o que la engrapen para que quede todo bien seguro, ¿verdad? Amén. Bien, entonces ya nos tomamos un tiempecito referente a los exámenes. Ahora vamos a hacer un repaso rápido para todos aquellos. El módulo 1 tiene como tema la historia de la Biblia, ¿verdad? Que es lo que acabamos ahorita de concentrar en las 10 preguntas. Ese es el módulo 1. El módulo 2 habla de la revelación de la Biblia, cómo fue revelada la Biblia, qué tipos de revelación hay, ¿verdad? Ahí va usted a conocer la revelación universal, cómo se revela Dios desde el principio de los tiempos a todos los pueblos y a todos los seres humanos, cómo hay una revelación profética que el Señor utiliza para que nosotros conozcamos su palabra. Esta ya va con un fin muy claro, que es dar a conocer su voluntad. Y usted también ahí en el módulo 2, usted aprendió que hay revelaciones personales o particulares, ¿verdad? Que ya no forman doctrina, pero que sirven para orientar a las congregaciones o para la vida de las personas, ¿verdad? Usted también en ese mismo módulo aprendió usted cómo puedo yo recibir revelación, ya sea por sueños, ya sea por medios audibles, oyendo la voz del Señor, por manifestaciones simbólicas o llevados en el Espíritu, mi hermano, como muchos de los profetas, y que todavía está sucediendo. Y usted va a ver entonces cómo se recibió, y de alguna de esas maneras recibieron los autores de la Biblia la revelación de la Biblia. Usted va a saber qué cosa es lo que revela la Biblia, ¿verdad? Para que entendamos precisamente el contenido de la Biblia, cuál es la intención de Dios para habernos dado la Biblia, ¿verdad? Y terminamos señalando que precisamente el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento son los que le dan la garantía, la certificación, que la Biblia es la voluntad manifiesta de Dios. Esa es, por eso dice, el testimonio, ¿verdad? Usted en Apocalipsis lee, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él vino a demostrar con su vida todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Él va a venir en su segunda venida a cumplir todas las profecías del Nuevo Testamento, las que quedaron pendientes. Por eso es que su testimonio es el espíritu de la profecía. O sea, garantiza que realmente se van a cumplir las cosas. Y eso fue el módulo 2. El módulo 3 es cómo se transmitió la Biblia. Vemos que la Biblia cumple principios fundamentales, como el principio de la unidad y la no contradicción. Quiere decir que los 66 libros usted los puede leer pasando de una hoja a otra hoja, de una hoja de un libro a otro libro, y usted lleva una secuencia, una línea temática. No se contradicen un libro del otro, no, parece que fueran uno solo, que se hubieran escrito de una sola vez, ¿verdad? Amén.
A eso se le llama continuidad. También cumple el principio de la continuidad. Y el más importante de todos es el principio de la inerrancia. El principio de la inerrancia es que la Biblia es voluntad revelada de Dios a los hombres, que no es producto de la mente del hombre, que no se lo imaginó el hombre, que no se le ocurrió al hombre. Todo es simplemente transcripción de lo que Dios está revelando por medio de su Espíritu. Eso se llama inerrancia, ¿ok? Que no es el hombre que está narrando, a eso se refiere, sino que es Dios narrando su voluntad y el hombre escribiendo. Amén. Creo que ya quedó más claro el concepto de inerrancia. Vimos también en qué idiomas se escribió la Biblia, para que de esta manera nosotros veamos de qué manera algunos vicios de entendimiento, ¿verdad? Como por ejemplo, todo el mundo todo el mundo creía que la Biblia se había escrito desde el principio en hebreo, ¿verdad? Porque es el lenguaje que habla el pueblo de Israel actualmente. Sin embargo, el hebreo que habla actualmente el pueblo de Israel es un hebreo moderno, que ya tiene puntos de inflexión para poder pronunciar la palabra, ya tiene de alguna manera funcionando algunas vocales, en fin, ya tiene reglas gramaticales. Ese es el hebreo moderno, pero eso es de los últimos tiempos, eso es del año 700 después de Cristo a la fecha. Amén. Pero antes del año 700 Cristo había un hebreo que se llamaba el hebreo arameizado, que es el que Esdras le terminó de dar forma. Amén. Le dio forma, y de esta manera Esdras tradujo todos los libros de la Biblia a ese hebreo arameizado. ¿En qué idioma escribió Moisés? Escribió en el conocido como idioma paleo-hebreo, o sea, el hebreo antiguo. Amén. Entonces vemos que ha ido evolucionando la lengua y que ha sido escrito, y el Nuevo Testamento totalmente escrito en griego, ¿verdad? Entonces ya tenemos el concepto correcto de cómo se escribió la Biblia, ¿verdad? Para no pensar de que el Señor le hablaba en hebreo el Señor a veces. Claro, si el Señor habla todos los idiomas, amén, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, una con la que iniciamos la clase, recuerdo, ¿en qué idioma le habló a Abraham? ¿Qué idioma hablaba Abraham? Pues Abraham hablaba acadio. Abraham no hablaba hebreo, así que el Señor le tuvo que haber hablado en acadio para que le pudiera entender, ¿verdad? Entonces son de los pequeños detalles que nos van sacando a veces de contextos falsos que se quieren adjudicar realmente cosas que no son. Dios es un Dios de orden, un Dios sencillo para dar a conocer su voluntad, para que no nos confundamos. La Biblia tiene una cosa maravillosa, mis amados, de que no es complicada, no utiliza palabras rebuscadas. La Biblia es para comunicarse con los hombres, mi hermano, no con los eruditos. Por eso el Señor Jesús dijo: Señor, yo te doy gracias, que lo guardaste de los sabios y de los entendidos, y se lo revelaste a los pequeños, a los niños. Amén. Porque el Señor lo que quiere es que lo entendamos, mi hermano. No es para eruditos, no es que necesito ir a un instituto bíblico para entender la Biblia. No, mi hermano. Usted está en el Instituto Bíblico Radial para conocer otros conceptos que le van a permitir a usted ampliar su conocimiento de la Biblia. Amén. No es que usted va a aprender Biblia, no. Usted tiene que... La Biblia le llega a usted por la revelación del Espíritu Santo.
Y aquí vamos a ayudarle con otros conceptos y estudios para que usted aumente su conocimiento. Pero su esfuerzo tiene que ser personal. Usted tiene que leer su Biblia guiada por el Espíritu de Dios. Usted tiene que dedicarle tiempo para estudiar su Biblia. Y usted tiene que dedicarle mucho tiempo para escudriñar su Biblia. Amén. Amén. Bien. De esta manera, pues, pudimos conocer los idiomas en que se escribió la Biblia. Y una cosa importante, las razones por las cuales la Biblia ha llegado hasta nosotros con la misma claridad, nitidez y contenido con el que fue escrito. Y eso se le debe a la fidelidad de la cultura hebrea para conservar la palabra de Dios. Y luego al amor de los primeros cristianos para escribir y difundir la palabra de Dios. El pueblo hebreo conservó la palabra de una manera muy muy celosa, de tal manera que solo eran los sacerdotes y un grupo de los sacerdotes los que podían escribir la Biblia. Pero cuando llegó a los gentiles, mi hermano, todos los que podían y sabían escribir copiaban la Biblia. Amén. Son dos enfoques, claro, uno era para un pueblo y el otro era para todo el mundo, ¿verdad? Por eso son las dos formas, no porque unos estén equivocados y otros no. Entonces, gracias al celo del pueblo hebreo, tenemos ahora la fidelidad del Antiguo Testamento. Y gracias al amor a la palabra de los cristianos, se difundió abundantemente la palabra. Y gracias a eso, llegó hasta nosotros como está, ¿verdad? Ahí jugaron un papel muy importante los copistas, gente dedicada a copiar, ¿verdad? Bien, también vimos, mi hermano, cómo empezó ya desde muy temprano los ataques a la Biblia y cómo el Señor también fue disponiendo las cosas para que ella fuera difundida. Vimos también cómo hay estilos según el pueblo que escribía la Biblia, estoy hablando del Nuevo Testamento. Vimos que si era de Alejandría, que está al norte de Egipto, esos hicieron un estilo muy particular de ellos, en un material particular de ellos que es el papiro, y el estilo que ellos escribían se llamaba el estilo alejandrino. Los que escribían en lo que era Constantinopla, la segunda capital de Roma, a eso se les llamó estilo bizantino. Y eso viene del nombre de las ciudades, ¿verdad? Alejandrino porque venía de Alejandría, bizantino porque venía de Bizancio, que era el nombre de Constantinopla, y el estilo occidental, que era el que escribía Roma, ¿verdad? Y los obispos que estaban bajo el dominio del obispo de Roma. A eso se le llama el estilo occidental, ¿verdad? Y vimos unas versiones, mi hermano, que eran importantes. Por ejemplo, sobre todo la Vulgata, la primera Biblia escrita en latín. Ahora ya ingresó otro idioma, ¿verdad? Hablamos, ¿te acuerdas de los hebreos en sus tres formas? Luego el griego del Nuevo Testamento y luego aparece un nuevo lenguaje en la Biblia, el latín. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica hizo del latín su lengua sagrada. Lengua dedicada a las cosas de Dios, según ellos, ¿verdad? Y así hicieron su versión en latín, para que nada más lo pudieran leer quienes, los sacerdotes que sabían latín, porque no todos sabían latín. Me estoy explicando. Mira cómo es la historia. Los hebreos la escriben en su idioma y la guardan para sí. Luego viene el cristianismo y el cristianismo lo expande a todos en lenguaje común. Ahora otra vez esta iglesia agarra y lo vuelve a escribir en un lenguaje que solamente hablaban unos cuantos. Otra vez volvieron a reducir, volvieron a la vida de los hebreos, pero sin la consigna de Dios. Eso lo decidieron hombres. Es la gran diferencia entre la actitud de esta iglesia y los hebreos, es que en los hebreos era una orden de Dios, ¿verdad? Amén. Y con ellos fue una decisión de hombres, volver a secuestrar la Biblia. Y así durante mucho tiempo
Es tan tremendo lo que te estoy diciendo para que fuera sencillo, pero ni los reyes todos sabían leer ni escribir. Si no sabía leer un rey, imagínate si iba a saber leer un campesino, si iba a poder saber leer un obrero, ¿verdad? O alguien que tuviera un oficio, de tal manera que entonces, si no sabían leer ni su lengua que tenían, mi hermano, amén, ahora van a leer en latín, pues no, era para que nadie la leyera. Esa fue la intención. Sin embargo, Dios es Dios. Y en el año 1434, que se inventó la imprenta, ¿verdad? Ya Gutenberg lo primero que hizo fue imprimir 5,000 ejemplares de la Biblia, aunque fue también en latín, de la Vulgata, porque era la única que dejaban imprimir. Todos los demás, mi hermano, trataron de desaparecer. Todas las Biblias que no estuvieran en latín, trataron de destruirlas. Amén. Entonces, por eso fue que Gutenberg imprimió en latín, pero ya llegó a todos los países, a todos los pueblos, y las gentes que de alguna manera ya eran eruditos, ¿verdad?, empezaron ellos a trasladar. Precisamente Casiodoro de Reina, que después vamos a hablar de su Biblia, a través de la Vulgata le sirvió para poder traducirla al romance español, y por eso tenemos nuestra Biblia amada, Casiodoro, ¿verdad?, la Reina Valera. Bien, de esta manera también enseñamos que la Biblia es el único libro que tiene muchos testigos. ¿A qué le llaman testigos en la ciencia de la lingüística? A que no solamente hay un libro, sino que hay muchos libros en todas partes, que hay muchos libros en diferentes idiomas, que hay muchos libros o porciones de los libros en diferentes tiempos. A eso le llaman ellos testigos. La Biblia tiene del siglo, mi hermano, del siglo II antes de Cristo, la Septuaginta, ¿verdad? Luego tiene, después de Cristo, existen códices antiguos, como por ejemplo los rollos del Mar Muerto, que se encontraron que son como 200 años después de Cristo, y luego viene, casi todos los siglos tiene códices, tiene libros, que certifican que realmente lo que tú y yo tenemos se escribió en ese tiempo. Lo que no sucede con ningún otro libro. Es tan tremendo esto que estamos hablando, mi hermano, que todo mundo todavía ahorita sigue usando los diálogos de Platón, ¿verdad? En las escuelas siguen utilizando, mi hermano, los libros de los filósofos griegos que le dieron origen a la lógica, ¿verdad?, a todo el pensamiento intelectual del hombre, y no tienen más de 10 libros testigos que fueron copiados de su original casi 1000 años después, y no tienen más de 10 en todo el mundo, y sin embargo de ellos nadie discute. Sin embargo, de ellos en todas las universidades del mundo lo dan como un hecho y como una verdad lo que ellos dijeron. Y la Biblia, que tiene tiene casi más de 25,000 fragmentos, porciones de la Biblia, y 3 códices completitos de la Biblia, y 2 que tienen la mayor parte, y siguen discutiendo si realmente no tuvo alteraciones, si no fue modificada, si el hombre no le agregó y le quitó. Amén. Se ve que es una intención verdaderamente perversa de tratar de ir contra la Biblia, cuando contra los otros libros que son pensamientos de hombre, mi hermano, y que está demostrado que está superado lo que ellos dijeron, amén, lo siguen tomando como una verdad, y eso la enseñan. La teoría de la evolución, mi hermano, que es una teoría, la enseñan como una verdad científica, y de eso no dicen nada. Bueno, claro, sabemos el origen de la Biblia, que es de la luz, y el origen del conocimiento humano, que viene de las sombras, ¿verdad? Bien, de esa manera llegamos al módulo 4. Y el módulo 4 es las copias de la Biblia. ¿En qué materiales se usaron? ¿Verdad? Se usó la piedra, se usó la arcilla, se usó la cerámica, por supuesto se usó el papiro, se usó el pergamino. Todo esto
lo fuimos viendo, los materiales, la tinta, cómo se elaboraba, la pluma, de qué tipo era la pluma que usaban, ¿verdad? Y de esta manera usted quedó entendido de cómo y en qué materiales se escribió desde el principio, ¿verdad? También pudimos tocar en el capítulo 4 el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Los libros que pasan el examen, los libros que pudieron cumplir los requisitos que garantizaban que eran de inspiración divina. A eso se llama el canon. Antiguo Testamento, 39 libros, y esos los acordó el concilio de Yamnia, que es un concilio de rabinos que se reunió en el año 90 en la ciudad de Yamnia, por eso se llama así, y ellos acordaron cuáles eran sus libros que formaban su canon, los cuales solamente son los únicos que han aceptado. Y luego, en el pueblo cristiano, por el uso y la costumbre, se llegó también a elaborar, aunque ya en el concilio de Nicea, ¿verdad?, se determinó también el canon como en el concilio de Yamnia. Fue una réplica, nada más que ahora con el Nuevo Testamento, y aquellos que cumplieron también los preceptos de ser inspirados por Dios fueron aceptados. Y de esa manera se dejó afuera muchísimos evangelios que dicen ser escritos, ya sea por apóstoles, ya sea por seguidores de los apóstoles, ¿verdad?, y inclusive por ahí de autores no conocidos, el famoso Evangelio de Judas, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Andrés, el segundo Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de la infancia de Jesús. Todos esos son falsos. No cumplieron, a la hora que se revisaron, vieron que eran muy contradictorios con los 4 evangelios aprobados. De esa manera quedaron afuera. Como quedaron afuera los 12 libros apócrifos que la Biblia católica los incrusta dentro de su Biblia. Amén. Por los rabinos judíos ha sido negado desde el principio que esos libros formen parte de la colección de libros sagrados. ¿Son libros de cultura? Sí. ¿Son libros históricos? También lo son. Pero no son libros de inspiración divina, esos son libros escritos por hombres, fábulas, historias, leyendas o recopilación. El libro más serio de todos ellos es el libro de Baruch, ¿verdad?, que se considera fue escrito por el que era escriba de Jeremías, pero ya se descubrió a través de los estudios, de la forma del lenguaje, de que fue escrito muchísimos años después de Cristo, ¿verdad? Así que Jeremías, mi hermano, fue 400 años antes de Cristo. Todo esto es por una ciencia que se desarrolló, mi hermano, para demostrar que la Biblia no era auténtica. Se han desarrollado muchísimas ciencias. Por ejemplo, solo para estudiar los papiros que fueron escritos, se determinó una ciencia que se llama papirología, que se dedica exclusivamente a estudiar papiros, que si realmente con qué materiales fueron hechos, si fueron hechos de la región que dicen ser. Por ejemplo, si el libro es alejandrino, o sea, de Egipto, entonces el papiro que usaron tiene que ser de los que crecen a la orilla del Nilo, ¿verdad? Y ven la técnica con la que es una cosa impresionante, de tal manera que te puedo decir, este es su papiro que le vendieron a usted de hace 500 años o de hace 1000 años, no fue escrito más que hace 200 años. El tipo de letra que usaron no se usaba en ese tiempo. Las palabras que ahí están escritas, esas palabras no existían en ese tiempo, mire usted. Entonces hay gente, bendito sea el Señor, que ha permitido que el hombre desarrolle todas esas técnicas, y la Biblia sale siempre triunfante. Aleluya. Y la Biblia sale siempre triunfante. Y la Biblia sale siempre triunfante de todas las pruebas. Y ahí es donde se han quedado muchísimos libros que antes se consideraban como libros auténticos, de personajes históricos, pero que realmente no los escribió. No sé si usted recuerda el nombre de Heródoto, pero este es el padre de la historia. Es el primer hombre que empezó a recorrer por todas partes del mundo y a escribir la historia de los pueblos. Pues
gracias a esta ciencia se encontró que muchos de los libros que decían que él había escrito no los escribió él, y que lo que decían era mentira, ¿verdad? ¡Pum! Reprobado. Y así fue como tenemos ahora la bendita y sagradas Escrituras. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, pastora? No, muy claro todo, gracias Bien. al Señor. Ahí es donde estamos detenidos ahora, mi hermano. Ahora vamos a hablar del módulo número 5. Hice toda esta recopilación, mi hermano, y la invitación a los exámenes para que vayan ustedes cubriendo, para que no se acumule, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora el módulo 5, que es muy pequeñito. Trata del tema cambios en el formato de los libros de la Biblia. ¿A qué se refiere esto, pastor? Que la Biblia no ha sido siempre como tú la tienes en tus manos, sino que ha ido cambiando el formato, no el contenido. Ojo, el contenido de la Biblia ha sido siempre el mismo. Amén. Amén. Tú recuerdas cuando hablamos de los manuscritos, que algunos eran escritos en letras unciales, puras mayúsculas, y otros eran escritas en letras minúsculas, ¿verdad? Bien, pero había una situación. Antes no había lo que hoy tenemos, punto y coma, ¿verdad? Renglón de separación, título del libro, entrecomillados, todo eso no existía. Eso es producto de las lenguas modernas, ¿verdad? De la gramática moderna. En aquel tiempo, mi hermano, se escribía todo de corridito. Terminaba uno y entonces, ¿cómo lo leía uno? Por eso es que nada más podían leerlo los expertos. Amén. Pero cuando ya se tuvo que leer toda la población, entonces pasó lo siguiente. Antiguo Testamento. Primero lo conformaron en 154 secciones. ¿Qué quiere decir? Todo el Tanaj, que así le llaman los judíos a su Biblia, tenía 154 secciones. En 154 secciones tenían el contenido de todos los libros. Ahí no tenían libros, tenían secciones, seccionado. Unían un libro con otro, por ejemplo, Crónicas 1 con Crónicas 2, y Reyes 1 con Reyes 2, Esther junto con los otros libros de Job, en fin, ellos tenían 154 secciones. Posteriormente las revisarían en el año 534 antes de Cristo. Todo esto es según escritos, ¿verdad?, de información judía. En el año 534 antes de Cristo los volvieron a revisar y lo revolvieron a 53 secciones, ¿verdad? Ya los contenidos eran más específicos. Antes eran muy amplia la separación. Ahora ya tiene 53 secciones. No libros, todavía en secciones, ¿verdad? Y estas secciones ya las separaron en capítulos, de tal manera que ya, teníamos el capítulo 1 de la sección fulana, el capítulo 2, ya empezaron a separarlo en porciones. Pero agárrese usted de su silla. El idioma hebreo no tiene vocales, solo tiene consonantes. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, verdaderamente se tenía que ser una persona estudiada, erudita, para poder recordar cómo se pronunciaba una palabra que no tenía consonantes. Amén. Entonces, ahora cuando menos ya van en porciones de capítulos. Antes era de corridito todo, ahora ya tiene capítulos. Amén. Y de esta manera, mi hermano, fue evolucionando, por supuesto. Luego separaron los libros que hablamos, ¿se acuerdan ustedes del concilio de Yamnia que acabamos de hablar? Y entonces quedan, ¡pum!, los 39 libros. Y los libros ya no son secciones, ahora son libros. Cada libro, que son 39, tiene la división en capítulos. Pero no será sino hasta el año 700 después de Cristo en la que un colegio
un grupo pues de eruditos, rabinos, formaron el grupo de los masoretas. Ese grupo se llama masoreta porque quiere decir los marcadores, los que de alguna y otra manera transmitían el conocimiento. Y los masoretas inventaron unos puntitos que sirven como vocales. Amén. Voy a tomar un poquito de agua. Disculpen, yo sé que no es conveniente, pero bien. Entonces, los masoretas inventaron unos puntitos que van arriba de la consonante o abajo de la consonante, y eso la convertía a la consonante en una vocal. Amén. Y también la inflexión de la voz. Y de esta manera se echó a andar el hebreo moderno, ¿verdad? Ahora ya esos puntitos ya aparecen en las traducciones bíblicas. Estos son los cambios que sufrió el Tanaj judío. Amén. Ahora, ¿qué le pasó al Nuevo Testamento? Bueno, originalmente también se dividió en secciones, siguiendo la forma como estaba escrito el Tanaj. Se escribió en secciones, ¿verdad? Y estas secciones fueron dispersas, o sea, podríamos decir que las secciones eran casi libros completos, ¿verdad? Y estos se escribieron en forma dispersa, no estaban en una sola colección como lo llegaron a tener después los hebreos. Y entonces, hasta el año 350 después de Cristo, se conformó ya igual que el libro hebreo en capítulos. A cada libro, por ejemplo, el Evangelio de Juan, por decir algo, empezaba y terminaba, mi hermano. Ahí no lo podía usted leer que en capítulo 2, versículo 40, no, ahí tenía usted que buscar. Por eso cuando dicen, y le dieron al Señor Jesús el rollo, y él abrió y encontró donde estaba Isaías. De todo el rollo, mi hermano, pues era Dios, ¿verdad? Él sabía dónde estaba. Igual usted agarraba cualquiera de los evangelios en las primeras formas que escribieron, y usted tenía un libro completo. Ahí tenía usted que buscar en todo el libro, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ahí estaba en medio, en alguna página, ¿verdad? Entonces, solamente la gente que leía constantemente el libro de Juan sabía en qué página estaba, ¿verdad? Amén. Entonces, y luego no tenían separaciones, era todo de corridito, en fin, estaban acostumbrados ellos a eso, ¿verdad? Nosotros ahora estamos acostumbrados a lo que ya ha llegado a nosotros. Entonces, el Nuevo Testamento, en el año 350 después de Cristo, se le puso capítulos a los libros. Amén. Ahora bien, todo escrito en letras unciales. Después que se dividieron en capítulos, fue en el año 350 se hicieron las secciones y se determinaron los libros. Amén. Pero siguieron siendo libros escritos de corridito. Pero en el año 1206, el obispo Esteban Langton, inglés, que tenía él, era obispo de Cambridge. Cambridge es por decir algo, el Vaticano de la Iglesia Anglicana, ¿verdad? Es la sede, por decir algo, la sede intelectual de ellos, ¿verdad? Ya que la sede legal está en otra parte. Pero él llegó y presentó la división de todo el Nuevo Testamento en capítulos. De tal manera que entonces ya apareció Juan capítulo 1, Juan capítulo 2, Juan capítulo 3.
Si usted revisa su Biblia, usted verá que usted dirá, ay, hubiera puesto 2 versículos más adelante la terminación del capítulo, ¿verdad? A veces se ve que queda inconcluso o que arranca antes de tiempo. Bien, eso se debió a que el obispo Langton, en un esfuerzo muy grande, y no olvidemos, mi hermano, que ellos tenían que usar textos griegos, textos latinos, ¿verdad? Porque todavía en 1206 no existía Biblia en inglés. Entonces tenía que usar textos que no eran de su idioma. Y después, en el año 1550, mi hermano, un editor que se dedicaba a publicar Biblias, encontró que se podían dividir en versículos. No es hasta el año 1550 que este editor ideó dividir al Nuevo Testamento en versículos. Así que hasta el año 1550 la Biblia tuvo secciones, o sea, el nombre, luego tuvo capítulos y luego tuvo versículos. ¿Está usted entendiéndome, mi hermano? La Biblia que usted tiene, eso no cambia el contenido de la Biblia, solamente la hace más accesible para poderla leer, más accesible para poderla enseñar, más accesible para que 2 personas puedan comunicarse en los términos bíblicos, ¿verdad? Porque, ¿dónde está lo que me dice? En Juan 3:16, ahorita lo busco en mi Biblia, en el Juan 3:16, y entonces se hacía ya la enseñanza, la plática, todo de una manera más ágil, más efectiva, pero no fue sino hasta el año 1550 que tuvimos secciones, capítulos y versículos. ¿Estamos entendidos, mis amados? A esos son los cambios de formato que le estamos nosotros refiriendo. Después, otros editores empezaron a poner esos títulos que usted tiene en su Biblia. Por ejemplo, usted tiene un título que dice La Última Cena, ¿verdad? Y luego viene la narración de la Última Cena. O dice Nacimiento de Jesús y viene el nacimiento de Jesús. Esos títulos no son originales. Esos títulos pueden cambiar de una Biblia a otra Biblia dependiendo del editor, ¿verdad? Esos no forman parte de la Biblia. Esos no es obligado que nosotros los tomemos como verdades. Eso es simplemente para facilitar el estudio de la Biblia. Amén. Por eso se hicieron capítulos, por eso se hicieron versículos y por eso se le ponen títulos. Amén. Cuando viene un nuevo contexto dentro de la Biblia. Pero usted no lo va a decir, no, es que tu Biblia no está correcta porque no dice, la mía dice nacimiento de Jesús y la tuya dice cuando vino Jesús al mundo, ¿verdad? No, mi hermano, eso no es motivo de discusión ni de división. Ahora bien, ¿qué más le han agregado a la Biblia? Las concordancias. No todas las Biblias traen concordancias, ¿verdad? Hay Biblias que tienen una presentación sencilla, que nada más están divididos en secciones, o sea, libros, en capítulos y en versículos. Eso es todo lo que tienen. Pero hay otras que tienen, además de los encabezados, tienen concordancias, que eso sirvió cuando los estudiosos empezaron a ver que había versículos que se correspondían, ¿verdad? Y ahí es donde entra después el desarrollo de la hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica trata de concordancias entre diferentes libros. Entonces, las concordancias fueron posteriormente agregadas y no forman parte real de la Biblia como fue escrita en su original, ¿verdad? Y luego a otro le agregan mapas. Los mapas también, mis hermanos, no son más que para ayudarnos a conocer geográficamente los recorridos, ¿verdad? Y de esta manera, mi hermano, llegamos a las últimas Biblias, que son las Biblias de estudio. Las Biblias de estudio tienen al pie de la página, se le llama pie a la partecita de hasta abajo, o tienen hojas intermedias en donde el
editor de esa Biblia, empieza él a hacer sus comentarios sobre la Biblia. Estos son los que se conocen Biblias de estudio. Las Biblias de estudio únicamente las deben de usar aquellos que ya de alguna manera, mi hermano, tuvieron conocimientos bíblicos, ya sea a través de un instituto bíblico, a través de un profuso estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque el comentario que ahí aparece en esa libra de estudio es la opinión del editor y puede formar una doctrina equivocada, ¿verdad? Como varias Biblias que echaron a andar doctrinas, ¿verdad? Una de las más famosas de ellas es la Biblia de Scofield, la cual generó una línea de pensamiento, mi hermano, pero ya la gente ya no lee la Biblia y espera que sea revelada, sino que agarran la doctrina del que simplemente extendió su opinión y se han convertido en anexos de la Biblia, y eso no es así. Eso es totalmente, es como, digamos, como los adventistas que tienen como un anexo de la Biblia los libros de su profeta o fundadora, así como los testigos tienen sus libros de sus maestros o profetas, así como la cienciología tiene los libros de Hubbard, en fin, esos no forman parte de la Biblia. Con mucho conocimiento y revelación que digan que tienen, no se pueden equiparar a la Biblia, mi hermano. Precisamente por eso es que se han podido mantener los malos, ¿verdad? Las malas traducciones, las malas interpretaciones, los conceptos errados de los fundadores se ha transmitido hasta ahora, por haber hecho parte de la Biblia lo que no es parte de la Biblia. Bien, de esta manera, mis hermanos, vemos que el módulo 4 es muy pequeño, muy sencillo, es simplemente cómo llegó hasta nosotros la Biblia de la forma como ahora la conocemos, con los cambios que se hicieron, tanto en especialmente en su formato, en su presentación, con información adicional que nos sirve para entender, pero que no son parte de la Biblia. Amén. Usted y yo nunca tomaremos una Biblia y vamos a discutir si el mapa que está en una Biblia es correcto y el mapa de la otra Biblia no es correcto. Mi hermano, eso no es parte de la Biblia. Eso simplemente es complementos. Amén. De la misma manera, mis amados, todos los textos, figuras, concordancias, ¿verdad? Son para ayudarnos a entender la Biblia. Amén. Aunque no forman parte de la Biblia, ¿verdad? Parece una contradicción, pero así es. Lo único que forma parte de la Biblia es el texto que fue revelado por Dios, y lo demás son auxiliares para que nosotros podamos entender mejor las Escrituras. Bien, de esa manera entonces hoy conocimos cómo fue evolucionando la presentación de la Biblia, ¿verdad? Y ya nosotros, bueno, le agradecemos. Buen día, que amén. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, nos despedimos de ustedes, y todo cuanto hayas dicho sea para la gloria de Dios, mi hermano, que ha guardado y preservado su libro y ha llegado hasta nosotros con una claridad y con una fidelidad que todavía cambia las vidas. Amén. Amén. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, a las 9 de la mañana. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña y la pastora Anita Peña. Bendiciones. Los bendecimos, amados hermanos, abundantemente. Amén. Amén.